de negocios y este es nuestro trabajo para analizar Conéctate, que es el Centro de Innovación en Tecnología y Educación. Este trabajo lo realizamos Mónica Bayona, Valery Parra y Valentina Chacón. Para comenzar, vamos a mostrar los temas que vamos a tratar. Entonces, por una parte, vamos a mostrar qué requerimientos analíticos fueron elegidos y por qué los escogimos de acuerdo a los objetivos del negocio. Posteriormente, vamos a analizar las fuentes de datos que nos fueron entregadas. A partir de estas, vamos a proponer un modelo dimensional para continuar con un proceso de TL. Por último, vamos a hacer un análisis OLAP de los resultados encontrados y unas conclusiones. Bueno, en cuanto a los requerimientos analíticos, tenemos dos requerimientos principales y con esto vamos a hacer un análisis OLAP posteriormente. Entonces, nuestro primer requerimiento es analizar el impacto de categoría por curso. ¿Qué queremos lograr con esto? Queremos comparar el resultado de las categorías que componen las encuestas en el impacto que tiene la intervención de Conéctate en el curso. El impacto que queremos lograr y cómo lo vamos a medir es la nota que el estudiante tuvo en una clase. El segundo requerimiento que tenemos en cuenta es el resultado de la evaluación de las encuestas comparado con el resultado del estudiante en el curso. Lo que hacemos acá es comparar la nota que los estudiantes obtuvieron con la nota que reportan en las encuestas y con esto lo que queremos es brindar valor a Conéctate porque puede ser un buen indicador de la calidad de la intervención tecnológica que se realiza. Las personas beneficiadas con estos requerimientos van a ser el equipo de innovación de Conéctate, los estudiantes y los profesores que hacen uso de estos recursos. Bueno, como ya lo comentamos, tenemos dos requerimientos que se alinean con los objetivos de negocio de Conéctate. En más detalle, cuando nos enfocamos en fortalecer la calidad de la docencia desde la tecnología, lo podemos acaparar desde el requerimiento 2. Cuando queremos brindar asesoría, mejoramiento y hacer sostenibles las herramientas tecnológicas, se puede abordar desde el requerimiento 1. Cuando generamos y hacemos gestión de conocimiento a través de procesos de seguimiento, evaluación e investigación, tanto el requerimiento 1 como el 2 nos funcionan. Y por último, cuando se cuenta con procesos de que propicien la efectividad de automatización del centro de innovación, el requerimiento 1 nos permite hacerlo. A partir de esto, procedimos a analizar la fuente de datos que nos fue entregada. Entonces, de forma muy general, se nos fue entregada un archivo zip con un total de 76 archivos, los cuales para mayor facilidad clasificamos en distintas categorías. Por una parte, tenemos la categoría 1, que cuenta con las encuestas CCA individuales por curso. Esta categoría se compone de 62 archivos. En segundo lugar, tenemos la categoría 2, que son las encuestas SA en varios cursos, que son 12 archivos. Y por último, tenemos la categoría 3, que son los archivos donde se resumen los promedios de semestre por varios cursos. Estos son 2 archivos. A partir de esto, se hizo un análisis para cada archivo, se evaluaron distintas medidas estadísticas, como la media, y se hizo un recuento sobre el número de respuestas faltantes. De esto supimos que las respuestas faltantes en un componente de la encuesta puede estar entre 0 y 600. Como resultado, evaluamos distintas cosas, distintas estadísticas, como lo mencioné anteriormente. Entre esas, un insight que encontramos muy valioso fue que se identifica que la materia con el identificador de CRN 515 es la que de forma general obtiene mejor puntaje en los distintos criterios de la encuesta al tener la media más alta en 3 de los 5 componentes evaluados. Eso lo voy a explicar a continuación con una gráfica. Como lo ven acá, tenemos los 6 componentes evaluados en las encuestas. Las gráficas, el gris indica la media de un curso, en el eje X tenemos el CRN o identificador de un curso, mientras que en el eje Y tenemos la media que se obtuvo para ese criterio. Entonces, como pueden ver en las gráficas, la raya roja es la raya donde se encuentra la media más alta obtenida por una materia. Entonces, lo que nos referimos con decir que el CRN de 515 es el mejor, es decir, que tuvo los mejores resultados, es porque en 3 de estos 6 criterios obtuvo la mejor media. Es decir, en forma general tuvo las mejores calificaciones. Bueno, dado que ya tenemos nuestros datos, tenemos un modelo, vamos a construir un modelo dimensional. El objetivo de esto fue cumplir con los requerimientos analíticos y para posteriormente abordarlos mediante un análisis OLAP. Para esto, entonces, se hizo un proceso ETL que comenzó con el diseño del modelo dimensional. Como lo pueden ver acá, tenemos el desempeño del estudiante, que tiene distintos componentes, entre esos un estudiante, una clase y un periodo. Y por otra parte, cuando queremos evaluar el desempeño de un curso,
tenemos que tener en cuenta la clase y el periodo. Continuando entonces, para el proceso de TL se hizo la extracción de los datos que ya describimos anteriormente. Solo se extrajo la información relevante y se hizo un proceso de extracción y limpieza que se hizo con Python. Se leyó cada archivo de las encuestas y se fue construyendo un documento CSV con toda la información relevante. En este proceso nos encontramos con algunas dificultades, entre las que se encuentran haber tenido datos nulos o con valores no válidos y también datos incompletos. El proceso de transformación se realizó con la herramienta Spoon de Pentaho y cada CSV generado en el proceso de extracción se cargó en una transformación de Spoon y se utilizó para crear las dimensiones y las tablas de hecho. Entonces, para el análisis OLAP es importante cargar estos datos a una herramienta que se llama Pentaho y para hacerlo lo hicimos a través de este proceso descrito en la imagen aquí expuesta. Esto se hizo con el fin de tener la disponibilidad de los datos y poder obtener información valiosa a partir de ellos. Entonces, el data mart se creó en PostgreSQL, entonces aquí se ve la transformación de los datos, ¿no? Porque se nos fue entregado un archivo CSV y después se generaron otros CSV más pequeños y más concretos con las tablas relacionales. Y luego estas tablas relacionales se añadieron llaves foráneas, dimensiones y se cargaron los datos al data mart. Entonces, procedemos con el análisis OLAP. Los análisis OLAP se llevaron a cabo en Saiku Analytics y se importó el datamart descrito en las diapositivas anteriores y con esto definimos la configuración del cubo. Para esto realizamos varios análisis, pero aquí presentamos los que consideramos más relevantes. En primer lugar, la percepción del aprendizaje que se tiene para cada una de las clases. Se emplea una comparación anual entre el promedio en las respuestas del criterio A, que es la percepción del estudiante en aprendizaje, que mide la percepción del aprendizaje por cada materia identificada con su respectivo CRN. Esta gráfica nos muestra esa información, entonces como pueden notar, cada color denota un CRN distinto. En el eje X encontramos el periodo o el año, que en este caso corresponde al 2017 de acuerdo a los datos entregados, mientras que en el eje Y obtenemos el promedio de puntuación para ese criterio A, para el componente A de todas las encuestas. De acuerdo a esto encontramos distintos insights que nos parecen que brindan información relevante para Conéctate y para su toma de decisiones. Por una parte, podemos decir que para el año 2017, las materias en las que los estudiantes perciben una mayor aprendizaje son las que tienen identificador CRN 1781, CRN 2418 y CRN 515. Además, identificamos que la materia en la cual se tiene la menor satisfacción en el aprendizaje es la que se identifica con el CRN 337. Por último, y de forma general, cuando nos visualizamos esta gráfica, nos damos cuenta que ninguna clase se tiene un 100% de satisfacción en el aprendizaje, lo cual nos lleva a pensar en formas estratégicas en las que Conéctate puede mejorar esta medida. El segundo análisis en el que nos enfocamos fue identificar fortalezas y debilidades de una materia. Esto lo hicimos con las notas obtenidas por un estudiante en una materia, dado que estas son un indicador importante a la hora de identificar fortalezas y debilidades de la misma. Es por esto que para Conéctate es importante conocer el desempeño de los estudiantes para poder priorizar las materias con desempeños bajos al momento de desarrollar estrategias. Para poder entender esto, entonces de nuevo en el eje X de esta gráfica encontramos el periodo o el semestre en el que se evaluó esto. En el eje Y encontramos la nota promedio y cada barra representa una materia distinta. Entonces, la materia con menor promedio en las calificaciones es la identificada con el CRN 1781, lo cual quiere decir que es muy probable que Conéctate se tenga que enfocar más en esta materia, puesto que es la que menor nota está obteniendo. Y la materia con mayor promedio en las calificaciones es la que se identifica con el CRN 1907. Además, pudimos notar que no hay ninguna clase en la que el promedio sea inferior a 3,7, ni hay ninguna que tenga una mayor a 4,7, lo cual nos da un rango de acción y nos da un rango sobre cómo se comportan las materias en este aspecto. Para concluir, otros posibles análisis para la organización podemos considerar otros métodos de recolección de datos para que los datos estén más completos y podamos tener una visión más amplia de lo que realmente ocurre y tener encuestas de otros años para poder comparar más efectivamente los cambios en el tiempo. A partir de esto, entonces, son los análisis que le ofrecemos a Conéctate y esperamos poder haber brindado información con la cual Conéctate pueda tener herramientas para actuar mejor en el futuro. Muchas gracias.